Muy buenas tardes. Hoy día un estudio sobre maneras que a veces nos sorprende de cómo obra el Señor, unas diferentes maneras que nosotros no pensamos, pero siempre sobre el plan que Él tiene para nuestras vidas. Y hoy día quisiera que tome un lapicito y aprenda pues de estas maneras y no se sorprende cuando Dios abre caminos en otra parte donde usted no esperaba. O la manera que actúa el Señor, o la manera que obra el Señor. El título hoy día es Iban por todas partes anunciando el Evangelio. En la prédica de nuestro Señor Jesucristo y en el hablar del futuro de la obra, o sea, el futuro que somos nosotros, incluye constantemente que la razón de nosotros los cristianos es llevar hasta lo último el Evangelio, o sea, el mensaje del Señor. Pero no solamente el Evangelio en palabras, sino porque la Biblia dice bien claro que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, sino también con poder. Y el poder manifestado en una persona cambiada, en una persona en que Dios ha trabajado. Y las personas pueden ver eso en nosotros y las personas pueden creer. Pero el Señor siempre nos va a hacer saber que la finalidad de todo esto de que hemos aprendido es para que nosotros llevemos el Evangelio hasta el fin del mundo. Es por esto que el Señor, cuando le preguntaron cuándo van a suceder todas estas cosas, Él va a establecer su reino, cuándo va a venir, y Él dijo algo que es increíble, que siempre se quedó grabado en mi corazón cuando yo leía la Biblia aún de joven, y dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Y esa es una de las razones que me llevó, ustedes saben que yo soy doctor, pero me llevó a ser pastor, a predicar el Evangelio. Muchas veces he renunciado a muchas cosas que estaba haciendo para poder aprender más, instruirme más en la palabra de Dios, aprender más para poder estar listo y predicar el Evangelio del reino de Dios a todas partes. Y yo lo asociaba siempre, bien claro, que esa es nuestra parte, pues siempre estamos diciendo, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir el Señor? Que venga el Señor. ¿Por qué retarda su promesa? El apóstol Pedro dice claramente que él quiere que todos vengan al arrepentimiento y por eso no es que retarda la promesa, sino quiere que todo. Y tiene pues una correlación con que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, porque es la única manera que ellos pueden llegar a la presencia de Dios, a tener una relación con Dios a través del evangelio. Y por eso se nos pide con urgencia que nosotros anunciemos el evangelio. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando usted lea libros de profecía que ya están edificando acá o que ya están haciendo algo, pregúntese sobre esta verdad. Ahora, esta verdad no la digo yo, la dice el Señor Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y puede pasarse usted esta pregunta. ¿Estoy yo predicando el evangelio del reino a todo el mundo? Ahora, puede ser que el mundo sea muy grande para usted, pero ¿lo está predicando en su casa? ¿Lo está predicando en la escuela que va? ¿Lo está predicando en el trabajo en que se asiste? ¿Lo está predicando en todas partes que usted va? Porque eso es muy importante entenderlo. Y yo creo que nosotros debemos preparar y estar listos para esto. Ahora, pero a la vez yo creo que el Señor está viendo. Está viendo todo esto porque el último mandamiento que dio el Señor, bien claro a los apóstoles, y a los apóstoles también se refiere a nosotros, a los cristianos, fue también el predicar. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Otra vez tiene que ver con la venida del Señor. Y dice, él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, solamente Dios lo sabe. Tengan mucho cuidado cuando escriben, cuando leen los libros de profecía, que ya viene, que ya se acerca, que ya están construyendo. Tengan mucho cuidado con todos esos libros, porque la verdad es
el Padre puso en su sola potestad. Pero dice algo que es más importante, que va con respecto a Mateo 24, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo. Él dice, pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzó, recibieron el poder y todos se quedaron sorprendidos. Y usted puede leer los primeros 8 capítulos, los primeros 7 capítulos primero de Hechos, y puede ver que ellos no salieron de Jerusalén. Ellos se quedaron, comenzaron a organizar, incluso nombraron diáconos, nombraron todo, comenzaron a vender sus propiedades para poder darle alimento a los que se habían quedado cuando habían venido a Jerusalén por las fiestas y vieron el derramamiento del Espíritu Santo. Estas personas que eran de todas partes se quedaron y no tenían dónde vivir y todos comenzaron a vivir juntos, o sea, venía. Y eso hay que entenderlo desde el punto de vista judío. Cuando un judío acepta a Jesús como Señor, está esperando que el Señor le diga dónde ir. Y como no le decía nada, pues todos se quedaron en Jerusalén y ahí comenzaron a vivir todos juntos. Y ellos comenzaron a organizar, porque los griegos se quejaban, los otros se quejaban, y comenzaron a organizar, llamaron, o sea, hicieron más o menos una iglesia grande en Jerusalén. Habla de 5,000, hasta habla de más. Hicieron grande, pero no salieron. El Señor dijo bien claro, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esteban, un gran predicador, predicó en Jerusalén. Y todos los apóstoles, el cojo que caminó fue en Jerusalén. Todo fue en Jerusalén. Se olvidaron pues de Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Se olvidaron de que este evangelio será predicado. Las palabras que le había dicho el Señor Jesús, que este evangelio será predicado del reino en todo el mundo, el evangelio del reino en todo el mundo. Y se olvidaron. Y entonces, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Había que mover a estas personas de alguna manera. Iban a ser la iglesia más grande de toda la historia en Jerusalén. Pero ese no era realmente su gran motivación. Su gran motivación, lo que había mandado el Señor, el gran mandamiento del Señor era: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pasó algo. El Señor tenía que sacarlos, porque muchos dicen que viene de parte del mundo, pero el Señor está en control de todo el mundo. Y podemos ver que el Señor permite esto porque si no, estas personas nunca se hubieran movido de Jerusalén, hubieran quedado. Y similarmente está pasando ahora en estos tiempos. Hemos más o menos dejado de ir por todas partes. Y cuando digo por todas partes, no me refiero a misioneros, o sea, que la iglesia tiene misioneros y manda misioneros. No, me refiero a cada persona. Porque yo me imagino que usted ha visitado su país anteriormente, ha regresado a visitar a su familia, ha viajado por todas partes. Escucho entre las personas que conozco que han viajado incluso a Europa, han viajado a Sudamérica, han viajado a Centroamérica. Incluso he conocido uno que recién ha llegado de África. O sea, han ido por todas partes. Pero siempre les pregunto esto, Les pregunto, ¿y qué tal te fue? ¿Predicaste de la palabra de Dios? Y me miran como, eso pertenece al misionero, eso pertenece al pastor. Y ese es el problema que a veces nosotros tenemos con la palabra de Dios. Creemos que hay una especie de separación entre lo que es clérigo y lo que es cristiano normal, lo que es laico. Y la verdad que en la Biblia no hay eso de clérigo y laico. Todos somos un cuerpo en el Señor y todos. Timoteo no tenía nada de especial y fue a predicar por todas partes. Felipe no tenía nada de especial, aunque van a decir que lo nombraron diácono, pero no tenía nada de especial y habló con el eunuco. O sea, Esteban no tenía nada especial y se da el mejor sermón
que uno puede leer, creo, en Hechos. Es algo muy increíble. El único problema es que no salían de Jerusalén. Y el Señor les había dicho claramente, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda, escuchen, toda Judea y en Samaria. Ellos no iban a ningún sitio. Estaban ahí contentos, felices, aumentando, y todos estaban gozosos, como lo relata la Biblia. Pero entonces murió Esteban y Saulo consentía con su muerte. Y escuchen esto ya. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, lo que ellos no iban a ir. Pero debido a la persecución, tuvieron que irse a Judea y Samaria. Y se fueron a esos lugares, y en esos lugares, dice bien claro, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, Dios quiera que me entienda hoy día porque es importante. Si el mundo usted lo ve aumentando en maldad, si usted lo ve las tinieblas aumentando y la oscuridad aumentando, es porque la sal y luz del mundo no está saliendo. Ahora, mi llamamiento a esto es, ¿qué hará el Señor realmente? ¿Cómo traerá el Señor ese deseo en nuestro corazón para poder hacer lo que los apóstoles dejaron de hacer o los primeros cristianos dejaron de hacer y al final lo hicieron? O sea, ¿qué traerá el Señor? En ese tiempo Él trajo una persecución, permitió una persecución. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No dice los pastores que fueron esparcidos iban anunciando por todas partes el Evangelio. No dice los misioneros que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No dice los evangelistas que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No, sino conforme fueron esparcidos y eras perseguido por tus ideas, por tu religión, por tu alabanza a Dios, eras esparcido, tú ibas donde llegabas, anunciabas el Evangelio. Yo me pregunto, ¿llegaremos en ese momento a entender que tenemos que hablar de Dios? Y hablar de Dios no importa teniendo qué posición tal vez en tu iglesia, sino simplemente porque eres hijo de Dios, porque eres siervo de Dios, porque eres cristiano y tu vecino te necesita, y tu hijo te necesita, tu familia te necesita, porque se nos han puesto muchas cosas, ¿no? No hables de política ni de religión, no se habla. Se ha puesto muchas cosas, lo vi en un noticiero peruano, que los religiosos deben callarse la boca y dejar a los políticos regir el país, gobernar el país. Se ha hecho algo así como el que religioso no puede hablar. Y la verdad, el problema que tenemos es cultural. Cultural es que hemos dejado de enseñar la moral cristiana. Hemos dejado de enseñar los principios de amor, los principios de justicia, los principios de benignidad y bondad hacia la gente, de preocuparnos a las demás personas. Y eso es cada cristiano. No necesita usted llevar a una persona a su iglesia para recibir comida. Usted le puede dar en la casa de esa persona comida. Le puede ayudar a esa persona. No necesita esperar y hacer una iglesia en una cárcel para que el de la cárcel vaya
No, cuando usted visita a alguien en la cárcel, háblele del Señor. No necesita una gran organización para que usted hable de la palabra de Dios. No necesitamos mandar misioneros cuando usted es el que debe hablar la palabra de Dios. Lamentablemente se ha tomado así. Los misioneros hacen gran obra, los pastores hacen gran obra, pero casi se nos ha olvidado decir que la obra de predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última tierra, pertenece a cada persona que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios quiera que pueda entender este mensaje hoy día, porque depende de usted. Entonces, ¿qué debe hacer? Mostrar. La Biblia dice, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén en todo. Mostrar ese poder que Dios ha puesto en su vida. Mostrar esa paz que Dios ha puesto en su vida. Mostrar ese amor que Dios ha puesto en su vida. Mostrar la fe que Dios ha puesto en su vida. Mostrar esa perseverancia que solamente Dios da en momentos de prueba. Pero sobre todo, abrir los ojos de saber que si algo está pasando es porque Dios quiere que usted cumpla con predicar el Evangelio del reino a todo el mundo. No se necesita tener un puesto, no se necesita tener una categoría o una etiqueta para usted anunciar la palabra de Dios. Esta labor es de todos los miembros de la iglesia, de toda persona que haya entendido del Evangelio y toda persona que haya sido sellado con el Espíritu Santo. Sé que en este momento esta guerra cultural la está ganando el lado evil o el lado de maldad. Cada día han tomado las escuelas, cada día han tomado las universidades, han tomado el gobierno, han tomado todas partes. Y es porque esperamos que aquellas personas que tal vez, que son muy pocos, que lideran la iglesia o un pastor, unos cuantos misioneros, digan esa obra. No, si hay un misionero como Pablo, Pablo llamaría a un Timoteo o Pablo llamaría a un Tito y les enseñaría a seguir alcanzando el mundo. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes y ese plan incluye en cada uno de ustedes que usted anuncie el Evangelio en todas partes que usted vaya, en su trabajo, en su centro de estudios, donde vaya a visitar al hospital o vaya a visitar a la cárcel. Y no tiene que tener ninguna ordenación, ningún tipo de título o etiqueta o puesto para hacerlo. No, es su obligación simplemente porque usted es hijo de Dios. Simplemente porque usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y simplemente porque usted ha recibido el poder. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, el verso 13, si escuchamos estas palabras y las creemos, somos sellados por el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le explica toda la palabra de Dios, que le enseña toda la palabra de Dios. Y dice, la unción misma, que es el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas. Y eso lo puede enseñar comenzando con su familia, ya sea Jerusalén, comenzando con su familia, yendo a toda Judea, ya sea a sus vecinos, ¿no? Y en toda Samaria, ya sea el trabajo, la universidad, y hasta lo último en la tierra es donde el Señor lo ponga. Yo sé que usted ha ido algún día a la playa, y tal vez en la playa usted no cree que es sitio para hablar del Señor. El Señor lo guiará y verá qué sitio para hablar del Señor. Tal vez usted ha ido a una reunión de promoción de alumnos, es el momento de hablar del Señor. Tal vez el Señor lo lleva a un cumpleaños o algo por el estilo. Vea a la persona que se acerca a usted preguntando por el Señor. O sea que ¿debo hablar el Evangelio? Sí, debe hablar usted el Evangelio.
Si no habla del Evangelio, las tinieblas crecerán. La oscuridad cada día será más grande. Y acuérdense que la labor, según el apóstol Pablo en nosotros, es realmente pasar a las personas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Pero esa es la labor de todos, de cada uno de los cristianos, incluso de aquel que se sienta en la última banca. Cada uno tiene, y si no le han dicho eso, entonces digamos que no le han hablado bien del Espíritu Santo. Porque bien claro es esto, pero recibiréis poder, ese es el Espíritu Santo. ¿Y para qué voy a recibir poder? ¿Para hablar lenguas? ¿O tal vez para hacer milagros? ¿O tal vez para hacer algo especial? No, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La única razón que el cristiano es sellado con el Espíritu Santo es para ser testigo de lo que Dios ha hecho en su vida y que viene pronto el Señor, Dios quiera. Pero acuérdense que no viene hasta que usted haya hablado del Evangelio a todo el mundo. Dios quiera que me haya podido entender. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu gran misericordia y por todas las cosas bellas que haces en nosotros. Sabemos, Señor, que hasta esta persecución tú lo utilizaste para expandir. Si no hubiera habido esta persecución, tal vez ahorita tendríamos una iglesia grande en Jerusalén, pero no hubiera llegado ni siquiera a Roma. Y Dios quiera que podamos entender eso, de la necesidad que cada persona que te conozca, o como dicen generalmente cada miembro de la iglesia, sepa que su labor es predicar el Evangelio. Y que tú vendrás después que cada uno de nosotros hayamos cumplido esa labor. No pastores, no evangelistas, no misioneros, sino cada uno de nosotros haya cumplido esa labor de predicar el Evangelio de tu reino en todo el mundo, y entonces tú vendrás. Te damos gracias, Señor, por tu entendimiento y por tu amor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Nos vemos.